3 magistrados de la Suprema Corte Nacional de Justicia firmaron como testigos de la fastuosa boda de Yadira Carrillo y su esposo, el abogado Juan Collado, celebrada en 2012. Un bufete de abogados declaró ingresos por 101 millones de pesos, mientras que el sistema tributario solo registró un pago de impuestos de 1 millón de pesos. Tras el arresto de Juan Collado, Yadira Carrillo pasó 4 años fuera de la prisión de Reclusorio Norte, apelando la condena de su esposo. Pero tras su liberación, la primera persona a la que abandonó fue a su esposa. Esta crónica desentierra el origen de una maldición, que comenzó cuando la propia Leticia Calderón aceptó ser la tercera en discordia en el primer matrimonio del abogado. Se expondrá el sistema de sobornos financieros con el que Collado compró la línea editorial de la prensa para fabricar una santidad inexistente en su nueva relación. Conocerán el rechazo gélido hacia su hijo Luciano, una imperfección que su mapa de éxito social no pudo tolerar, y lo que provocó su huida en 2007. Finalmente, se documentará cómo el arquitecto del engaño utilizó los años de sacrificio de Yadira para pavimentar su escape hacia una vida nueva en Madrid. Estos pilares revelan que en el universo de Collado, las mujeres son solo activos con fecha de caducidad. En 1997, cada noche a las 8 de la noche en la Ciudad de México, se podía ver el rostro de Leticia Calderón en la exitosa serie de televisión Esmeralda. La actriz estaba en la cima de su carrera, trascendiendo fronteras y llegando incluso a Hungría y Grecia. En aquel entonces, su imagen representaba la inocencia y el sufrimiento que toda la nación anhelaba proteger. Fue en esos mismos días cuando Juan Collado apareció en los eventos sociales de la capital como un abogado que escalaba rápido. El abogado manejaba los asuntos legales de figuras que se sentaban en las sillas más altas del poder político. Nadie mencionaba en las revistas que Collado llegaba a esas fiestas regresando de una casa donde lo esperaba su primera esposa, María del Mar Dot Boigas. Juan Collado y María del Mar ya tenían 2 hijos pequeños, llamados Juan y Mar, nacidos en el seno de una familia acomodada. Los periódicos de la época no publicaban fotos de esa familia porque el abogado prefería mantener su vida privada bajo llave. Mientras tanto, la atención de los medios estaba puesta sobre el romance que empezaba a crecer entre el abogado y la protagonista de las novelas de Televisa. Leticia Calderón aceptó invitaciones a cenar y regalos de un hombre que aún estaba legalmente casado con otra mujer. Esta situación la colocó en la posición de tercera persona, un hecho que ella conocía pero aceptaba. Los medios de comunicación del espectáculo comenzaron a considerar habituales sus apariciones juntos en restaurantes de lujo del barrio de Polanco. Juan Collado no buscaba solo una pareja, buscaba un trofeo que validara su entrada definitiva en el círculo de los poderosos del país. Leticia no era solo una mujer hermosa, era la estrella más rentable de la televisión nacional en ese momento. Estar a su lado le daba al abogado una visibilidad que sus casos judiciales no podían conseguir por sí solos. Él sabía que el rostro de Esmeralda abriría puertas en oficinas donde el dinero no era suficiente para entrar. La relación avanzó mientras el primer matrimonio de Collado se desmoronaba en el silencio de los juzgados locales. María del Mar Dot Boigas se retiró de la vida pública sin dar declaraciones ruidosas a los programas de chismes de la tarde. Esta salida discreta permitió que el abogado construyera una imagen de hombre nuevo junto a la famosa actriz. En el Centro de Educación Artística de Televisa, las paredes conocían los rumores sobre el abogado que siempre esperaba afuera en coches blindados. Leticia Calderón sentía que había encontrado a un hombre capaz de protegerla de las presiones de la industria del entretenimiento. Juan Collado utilizaba su lenguaje legal para convencerla de que su pasado familiar estaba totalmente resuelto. Ella no pidió ver documentos de divorcio, ni cuestionó la rapidez con la que él se alejó de su primera familia. El abogado aprovechó esta confianza para instalarse en la vida de la actriz de forma permanente. En los pasillos de la empresa de televisión, los productores veían con respeto la unión de la estrella con el abogado del poder político.
Mientras Leticia Calderón celebraba su nueva etapa sentimental, el abogado ya estaba midiendo los tiempos de su siguiente paso profesional. El prestigio de la actriz servía como un escudo perfecto para las actividades financieras que Collado empezaba a manejar para sus clientes. María del Mar quedó relegada como un recuerdo borroso en la historia oficial de la nueva pareja. La actriz nunca imaginó que el guión de su propia vida ya estaba siendo escrito por la mano de su marido. La pareja se mudó a una residencia donde el lujo se convirtió en la norma diaria y las fiestas privadas eran frecuentes. Juan Collado tomaba las decisiones sobre qué amistades podían frecuentar la casa y cuáles debían ser apartadas. Leticia Calderón empezó a notar que su agenda personal se ajustaba cada vez más a las necesidades de su compañero. El abogado manejaba las finanzas y las inversiones familiares con una seguridad que no dejaba espacio a las preguntas incómodas. Ella se sentía segura en manos de alguien que parecía tener el control de los hilos de todo el país. Esta sensación de seguridad absoluta fue el primer paso para el aislamiento social que vendría después. Leticia Calderón disfrutaba de las portadas de revistas que la llamaban la mujer más afortunada de todo México. El pasado de Juan Collado con María del Mar se enterró bajo capas de eventos de caridad y estrenos de teatro. El abogado logró que el público olvidara pronto que su relación con la actriz nació de una infidelidad evidente. Este éxito comunicativo le dio la confianza para saber que podía manipular la percepción de la gente a su antojo. En 2004 nació Luciano, el primer hijo de Leticia y Juan, trayendo un cambio profundo a la dinámica del hogar. Para la actriz, el diagnóstico de síndrome de Down de su hijo fue un llamado a la entrega absoluta y al aprendizaje constante. Ella decidió educarse por su cuenta para darle a Luciano las mejores oportunidades de desarrollo posibles. Juan Collado reaccionó de manera muy distinta ante la noticia de la condición de su primogénito. El abogado del poder no estaba acostumbrado a manejar situaciones que no pudiera controlar con dinero o influencias legales. Para él, la imagen de una familia perfecta era un pilar fundamental en su ascenso dentro de la alta sociedad. El entorno de Juan Collado estaba lleno de personas poderosas que valoraban la perfección física y el éxito social por encima de todo. Un hijo con necesidades especiales no encajaba en el mapa de poder que el abogado construía meticulosamente cada día. Luciano representaba una vulnerabilidad que Collado prefería no mostrar en sus compromisos públicos o reuniones con clientes importantes. El abogado empezó a pasar cada vez menos tiempo en la residencia familiar de la Ciudad de México. Sus supuestos viajes de negocios se volvieron más frecuentes y sus regresos eran cada vez más silenciosos y distantes. Leticia intentaba mantener la armonía del hogar sin sospechar que el desprecio por la imperfección estaba ganando terreno en su marido. La vida diaria bajo el mando de Juan Collado incluía reglas estrictas sobre el comportamiento y las amistades de Leticia. Él le decía de forma constante que las mujeres decentes no debían salir de noche ni frecuentar ciertos lugares sin sus esposos. Poco a poco, la actriz se vio alejada de su círculo de amigos más cercanos y de sus propios familiares. El abogado utilizaba un tono de voz calmado para imponer restricciones que a Leticia le parecían consejos de protección. Ella aceptaba estas condiciones de aislamiento creyendo que eran muestras de un amor conservador y profundamente protector. En realidad, el abogado estaba instalando un sistema de control total para evitar que ella descubriera su doble vida. En el otoño de 2007, Leticia Calderón se sometió a una cirugía necesaria en sus rodillas que limitó mucho su movilidad. La operación la dejó temporalmente sin poder caminar bien, obligándola a usar muletas para desplazarse tramos muy cortos dentro de la casa. Ella descansaba en su habitación confiando en que Juan Collado era su principal red de apoyo y cuidado. El abogado se mostraba especialmente frío y distante, incluso en esos momentos de debilidad física evidente. La actriz sentía que algo grave estaba ocurriendo, pero su estado de salud le impedía levantarse e investigar lo que pasaba en el resto de la casa. Juan Collado aprovechó esta incapacidad física para ejecutar un plan de salida que ya tenía diseñado con antelación.
Un día, Leticia hizo un gran esfuerzo físico para levantarse de la cama e ir hacia el área de los vestidores. Al abrir las pesadas puertas del closet, notó de inmediato que el espacio reservado para la ropa de su esposo estaba completamente vacío. Ya no estaban los trajes de diseñador hechos a medida, ni los zapatos italianos, ni las maletas que solían ocupar los estantes superiores. El silencio en esa habitación se volvió insoportable, mientras ella asimilaba la desaparición de todas las pertenencias de Juan. No encontró ninguna nota de despedida sobre la mesa, ni recibió un mensaje de texto explicativo en su teléfono personal. El abogado se había llevado su vida de esa casa sin dedicarle un solo minuto de conversación a su esposa. Leticia llamó a su criada para preguntarle qué había ocurrido en su casa. La mujer le confirmó que el señor Collado se había llevado todas sus cosas la tarde anterior mientras la actriz dormía. Estas 5 palabras cayeron como un peso insoportable sobre una mujer que aún sentía el dolor físico de los puntos en sus rodillas. Ella pensó de inmediato en sus 2 hijos pequeños que estaban durmiendo en la habitación de al lado sin saber nada. Luciano y Carlos se quedaban sin padre de una forma repentina, planeada y sumamente cruel por parte del abogado. Juan Collado había elegido el momento de mayor vulnerabilidad de Leticia para ejecutar su desaparición definitiva. El arquitecto de este abandono sabía que una mujer herida y con niños pequeños no tendría fuerzas para reaccionar legalmente de inmediato. Juan Collado calculó con frialdad que el impacto emocional neutralizaría cualquier intento de reclamo o pelea por parte de Leticia. Mientras ella lloraba sola en su habitación, el abogado ya estaba sentado en un restaurante exclusivo de la zona de Polanco. Esa misma noche, varios testigos lo vieron cenando con tranquilidad absoluta junto a la actriz Yadira Carrillo. El reemplazo no fue un proceso de duelo, sino un cambio de piezas ejecutado con la precisión de un contrato mercantil. La lealtad de 8 años de Leticia Calderón fue borrada en menos de 24 horas de forma sistemática. Leticia descubrió tarde que su marido mantenía una relación paralela con Yadira Carrillo desde hacía muchos meses. Juan Collado había utilizado todos sus recursos económicos para ocultar sus salidas nocturnas, mientras mantenía a Leticia aislada en casa. El abogado jugaba con 2 realidades paralelas, alimentando las falsas esperanzas de Leticia mientras compraba una casa nueva para su amante. Para él, las personas eran activos que se podían liquidar o sustituir cuando ya no servían a sus intereses del momento. Leticia se encontró sola, herida físicamente, y con la responsabilidad total de criar a 2 hijos sin apoyo paterno. El hombre que juró protegerla, la abandonó justo cuando ella no podía ponerse de pie por sí misma. En el año 2002, Yadira Carrillo se convirtió en el rostro más importante de la televisión mexicana gracias a la telenovela La Otra. Bajo la dirección del productor Ernesto Alonso, conocido como el Señor Telenovela, la actriz alcanzó un nivel de fama que pocos lograban en Televisa. Alonso no solo era juez, era su jefe, sino que actuaba como un protector poderoso que decidía qué proyectos y qué personas podían acercarse a su estrella. Yadira pasaba largas jornadas en los foros de grabación de San Ángel, ganando premios y el reconocimiento de millones de espectadores en todo el mundo. Su carrera estaba en el punto más alto, y parecía que nada podía detener su crecimiento profesional en la industria. Ernesto Alonso murió en agosto de 2007, dejando un vacío de poder inmenso en la vida personal y laboral de Yadira Carrillo. Sin su mentor, la actriz se encontró de pronto vulnerable frente a las presiones de una empresa que estaba cambiando sus reglas internas de exclusividad. Fue en este momento de soledad y desorientación cuando Juan Collado decidió acercarse a ella con una estrategia de conquista muy bien planeada. El abogado no se presentó solo como un pretendiente, sino como el nuevo protector que ella necesitaba para mantener su estatus social y económico. Juan Collado llenó el hueco que dejó Alonso, pero lo hizo con una intención de control mucho más profunda y peligrosa. Juan Collado utilizó su enorme fortuna para comprar la lealtad de varios directores de revistas de espectáculos de circulación nacional. El abogado financió una campaña de imagen diseñada para presentar a Yadira como la nueva mujer ideal,
ocultando que su relación nació de una traición. La prensa empezó a publicar historias donde se afirmaba que Juan ya era un hombre libre cuando conoció a la joven actriz de Aguascalientes. Estas versiones pagadas servían para limpiar la reputación de la nueva pareja frente a un público que todavía quería mucho a Leticia Calderón. El abogado manejaba la información con la misma frialdad con la que manejaba los expedientes judiciales de sus clientes más polémicos. Leticia Calderón ha declarado en varias ocasiones que Juan Collado seguía llegando a dormir a su casa, mientras ya salía en las fotos con Yadira. El abogado le decía a Leticia que los rumores de la prensa eran inventos de reporteros que querían dañar su carrera profesional. Mientras tanto, Collado le aseguraba a Yadira que su compromiso con la madre de sus hijos ya estaba legalmente terminado desde hacía meses. Esta doble narrativa le permitió al abogado mantener el control sobre ambas mujeres sin que ninguna supiera la verdad completa de lo que estaba ocurriendo. Juan Collado gastaba millones de pesos en cenas privadas y viajes rápidos para evitar que sus dos mundos chocaran antes de tiempo. El rastro del dinero muestra que Juan Collado firmó acuerdos de publicidad muy costosos con editoriales para que no se investigara la fecha real de su mudanza. El abogado sabía que si la verdad salía a la luz, su imagen de hombre de leyes respetable se vería seriamente manchada ante la sociedad conservadora. Yadira Carrillo aceptó esta protección económica creyendo que Juan estaba cuidando la privacidad de su nuevo amor. Ella no cuestionó el origen de los recursos ni las tácticas que el abogado usaba para silenciar a los periodistas que tenían pruebas de la infidelidad. En los pasillos de Televisa, el personal veía cómo los coches blindados de Collado esperaban a la actriz al final de cada jornada. Juan Collado empezó a convencer a Yadira de que su talento era demasiado grande para ser desperdiciado en los foros de televisión. El abogado utilizaba un lenguaje persuasivo para decirle que una mujer de su clase no necesitaba someterse a los horarios agotadores de las grabaciones diarias. Él le ofrecía un mundo de viajes internacionales, cenas con presidentes y una seguridad financiera que ninguna telenovela podría igualar jamás. Poco a poco, Yadira fue aceptando la idea de que su carrera profesional era algo secundario comparado con su papel como compañera del abogado más poderoso. Esta fue la primera victoria de Collado en su plan de borrar la identidad pública de la actriz. La estrategia de Collado consistía en aislar a Yadira de sus compañeros de trabajo y de los productores que todavía la buscaban para nuevos proyectos. El abogado se encargaba de filtrar que la actriz ya no estaba interesada en trabajar y que prefería dedicarse por completo a su vida familiar. Muchos productores de Televisa dejaron de llamarla al creer que ella misma había tomado la decisión de retirarse para siempre de las pantallas. En realidad, Juan Collado estaba cerrando las puertas de la carrera de Yadira, sin que ella se diera cuenta de la gravedad de lo que estaba perdiendo. El abogado quería una mujer que estuviera disponible las 24 horas del día solo para sus necesidades personales. Al final de este proceso, Yadira Carrillo ya no era la protagonista de las historias de éxito de Ernesto Alonso, sino la acompañante silenciosa de Juan Collado. El abogado logró que su identidad se fundiera con la de él, haciendo que el público la viera solo como la esposa del hombre del poder. Ella se sentía agradecida por el lujo y la protección, sin entender que estaba entregando su independencia a cambio de una jaula de oro. Leticia Calderón observaba desde lejos cómo el abogado repetía con Yadira el mismo patrón de control que antes había aplicado con ella. La historia oficial de la pareja se escribía en las oficinas de Collado, lejos de la realidad de los hechos. El 31 de marzo de 2012, el Colegio de las Vizcaínas fue el escenario de una boda que parecía más un concilio político que una unión sentimental. 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia firmaron el acta bajo los candelabros del siglo XVIII como testigos principales. Juan Collado necesitaba ese despliegue de poder para blindar su reputación ante los rumores de corrupción que ya empezaban a circular. Yadira sonreía frente a invitados que incluían exmandatarios y figuras clave de la oligarquía nacional de México. Julio Iglesias prestó su voz para un romance que, en realidad,
funcionaba como la inauguración de un nuevo activo social. El lujo extremo de la fiesta sirvió para que el país olvidara, por un momento, la forma en que nació esta relación. Juan Collado convenció a su esposa de que actuar era una actividad innecesaria para alguien de su nueva jerarquía social. El abogado repetía con frecuencia que los horarios de las telenovelas eran incompatibles con el protocolo que una mujer de su clase debía seguir. Yadira dejó de atender gradualmente las llamadas de los productores que antes se disputaban su contrato de exclusividad en Televisa. Ella creyó que renunciar a su vocación era el sacrificio necesario para demostrar su lealtad al hombre que le ofrecía protección total. Sin una cuenta bancaria propia, la actriz comenzó a depender de la asignación económica que su marido le otorgaba mensualmente. La seguridad financiera se convirtió en una dependencia absoluta que anuló su capacidad de tomar decisiones independientes. Una de las maniobras más efectivas de Collado fue asegurar que Leticia Calderón impedía activamente el contacto de sus hijos con Yadira. El abogado fabricó un escenario de odio ajeno para justificar el aislamiento en el que mantenía a su nueva familia. Yadira vivió años convencida de que era rechazada por Luciano y Carlo, debido a una supuesta furia de la madre de los niños. La realidad es que los menores apenas sabían de la existencia de la actriz durante gran parte de su crecimiento. Juan alimentó este conflicto artificial para presentarse ante su esposa como su único y verdadero protector frente a un entorno hostil. Este muro emocional impidió que las dos mujeres hablaran y descubrieran que ambas eran piezas del mismo rompecabezas. Entre 2008 y 2025, el talento de la mujer que interpretó personajes icónicos quedó sepultado bajo el peso del apellido Collado. Las portadas de revistas ya no hablaban de sus premios de actuación, sino de sus vestidos en eventos donde ella era solo una acompañante. La actriz se adaptó a la rutina de una casa donde el silencio era la norma y las decisiones importantes se tomaban en despachos blindados. El abogado disfrutaba de tener una esposa disponible las 24 horas del día para cubrir sus necesidades de imagen pública. El público fue olvidando su trayectoria profesional mientras ella se dedicaba a administrar una mansión y a organizar cenas de caridad. Juan logró que la identidad propia de su mujer se disolviera por completo en su complejo mapa de poder. Yadira no cuestionaba los detalles de los negocios de su marido, ni la procedencia de la fortuna que pagaba sus viajes en aviones privados. Ella aceptaba sin dudar la versión de los hechos que Juan le entregaba cada noche al regresar de su despacho de abogados. El control del marido no se ejercía de forma violenta, sino a través de una protección excesiva que le quitaba a ella toda responsabilidad. La actriz vivía en una burbuja de privilegios, mientras los sistemas financieros internacionales ya rastreaban las cuentas bancarias de su esposo. Juan Collado la mantuvo en la ignorancia para asegurar que ella nunca tuviera un motivo real para abandonar el matrimonio. Su lealtad fue el último recurso que el abogado utilizó para mantener su fachada de hombre honorable ante la sociedad. El 9 de julio de 2019, la burbuja de cristal de Juan Collado estalló en el interior de un restaurante exclusivo de las Lomas de Chapultepec. Mientras el abogado comía, los agentes de la Fiscalía General de la República interrumpieron el ambiente de lujo para colocarle las esposas. El obispo, el hombre que manejaba los secretos más oscuros de la política mexicana, fue sacado a plena luz del día ante la mirada de sus socios. Yadira recibió la noticia en su residencia, viendo cómo el mundo de privilegios que Juan le había construido se desmoronaba en cuestión de minutos. El arquitecto del poder ya no estaba en su despacho, sino en camino a una celda fría del reclusorio norte. El traslado de Juan Collado a prisión marcó el inicio de una nueva fase en el control que este abogado ejercía sobre su esposa. Juan entendió de inmediato que su única conexión positiva con la opinión pública era la imagen de la actriz amada por el pueblo. Desde el primer día de encierro, el marido instruyó a Yadira sobre la importancia de su presencia constante en las puertas del centro penitenciario. Ella pasó de ser la gran señora de las fiestas de Polanco a convertirse en la cara visible de una tragedia legal televisada. El abogado utilizó la lealtad incondicional de su mujer
como una herramienta de relaciones públicas para intentar limpiar su nombre ante la sociedad. Ella aceptó este encargo con la misma disciplina con la que antes había aceptado retirarse de los foros de televisión. Cada semana, durante 4 años seguidos, Yadira Carrillo se presentó puntualmente ante las cámaras que la esperaban en la entrada del reclusorio norte. Sus visitas no eran encuentros privados, sino declaraciones mediáticas cuidadosamente diseñadas para generar simpatía en los espectadores de los programas de espectáculos. La actriz llegaba cargando recipientes con comida casera y paquetes de ropa, permitiendo que los reporteros registraran cada uno de sus movimientos. Juan Collado dictaba desde su celda los mensajes que ella debía repetir ante los micrófonos sobre su supuesta inocencia y su fe en la justicia. Esta rutina semanal transformó la identidad de la protagonista de telenovelas en la simple esposa de un hombre bajo investigación criminal. El abogado lograba que el público viera el dolor de la mujer para suavizar la gravedad de los delitos del marido. Juan Collado comenzó a presentar diversos problemas de salud, que fueron comunicados al mundo exterior exclusivamente a través del llanto de Yadira. El abogado sabía que los reportes médicos en frío no tendrían el mismo impacto emocional que ver a una mujer desesperada suplicando por la vida de su marido. Ella hablaba de problemas cardíacos y accidentes vasculares con una angustia que parecía no tener fin frente a los lentes de las cámaras. Estas declaraciones servían para presionar a los jueces y para preparar el terreno para una futura solicitud de libertad condicional por motivos humanitarios. Yadira se convirtió en un instrumento de presión médica, repitiendo diagnósticos complejos que el propio Juan le explicaba durante las horas de visita. Su rostro cansado se volvió la prueba visual de una supuesta injusticia que el abogado quería denunciar ante el país entero. En las entrevistas que dio mucho tiempo después, la actriz confesó que durante esos 4 años padeció una soledad profunda y asfixiante en su propia casa. A pesar de su entrega total a la causa de su marido, ella se sentía como un soldado cumpliendo una misión en lugar de una mujer compartiendo una vida. Juan Collado mantenía el control de los hilos emocionales de su esposa, recordándole constantemente que su presencia en la cárcel era lo único que lo mantenía con fuerzas. El abogado la convenció de que ella era su único escudo contra un sistema que supuestamente quería destruirlo por razones políticas personales. Yadira aceptó este papel de mártir, sin darse cuenta de que su propio bienestar físico y mental se estaba consumiendo en ese proceso. Ella puso sus necesidades en último lugar para satisfacer la estrategia de supervivencia del hombre que la mantenía aislada. Los trajes de diseñador y las joyas costosas desaparecieron del vestuario de Yadira para dar paso a prendas sencillas y rostros lavados sin maquillaje. Este cambio de imagen no fue accidental, sino una adaptación necesaria para que el público viera en ella a una mujer que sufría junto a su compañero. Juan Collado supervisaba indirectamente cómo se presentaba su esposa ante los medios, buscando siempre proyectar una imagen de humildad y sacrificio familiar. Mientras ella se marchitaba en las salas de espera del penal, el abogado seguía manejando sus influencias legales para asegurar su propio beneficio futuro. El abogado la transformó en una versión moderna de Penélope, esperando frente a una celda en lugar de una costa lejana. En un escenario completamente opuesto, Leticia Calderón aprovechó esos mismos 4 años para consolidar su presencia activa en los foros de grabación de Televisa. Mientras Yadira se encontraba atrapada en el drama de la cárcel, Leticia interpretaba villanas memorables que la mantenían vigente en la memoria del público televidente. La actriz de Esmeralda no permitió que el escándalo legal de su exmarido detuviera su crecimiento profesional ni afectara la estabilidad emocional de sus hijos. Ella respondió a las preguntas de la prensa con una calma y una distancia que demostraban que su vida ya no dependía de las acciones de Juan. El contraste entre la mujer que trabajaba y la mujer que esperaba en la prisión se volvió evidente para toda la audiencia nacional. Leticia demostró que su identidad era propia, mientras que la de Yadira seguía atada a un número de expediente judicial. La actriz
no tenía ingresos propios después de 17 años fuera del mercado laboral, lo que la obligaba a depender de la voluntad del equipo legal de su esposo. Juan utilizaba esta dependencia para asegurar que ella nunca flaqueara en su defensa pública y se mantuviera fiel a las instrucciones recibidas. El abogado sabía que si Yadira decidía retirarse del foco mediático, él perdería su escudo humano más efectivo ante la opinión pública. Ella se veía forzada a mendigar espacios en los medios para defender a un hombre que seguía administrando su vida desde una celda reducida. El control económico del marido no se detuvo por la falta de libertad física, sino que se volvió más estricto. El momento más tenso de esta estrategia de escudo humano llegó cuando Yadira declaró ante los medios que su esposo era el hombre más honesto del país. Esta afirmación, realizada con los ojos llenos de lágrimas, generó una ola de críticas y rechazo en las redes sociales que la actriz tuvo que soportar en soledad. Juan Collado observaba los resultados de estas intervenciones desde el penal, ajustando sus tácticas legales según la reacción que provocaba el dolor de su esposa. Ella ponía su propia reputación y dignidad en juego para proteger a un hombre que ya estaba planeando un futuro sin ella en el extranjero. La actriz se hundía cada vez más en un papel secundario dentro de la gran obra de teatro que el abogado dirigía con mano de hierro. Su credibilidad profesional fue el precio que pagó por una lealtad que no estaba siendo correspondida de la misma manera. Juan Collado también utilizó la situación de sus hijos con Leticia para manipular los sentimientos de Yadira durante los momentos más difíciles del encierro. El abogado le aseguraba que su mayor dolor no era la pérdida de la libertad, sino la supuesta imposibilidad de ver a Luciano y Carlo por culpa de la madre. Yadira repetía estas quejas ante los reporteros, convirtiéndose en el eco de los reproches que Juan quería lanzar contra Leticia Calderón de forma pública. Leticia respondía con hechos, demostrando que las puertas para las visitas siempre estuvieron abiertas mientras se respetaran las reglas de seguridad. Al final de los 4 años de encierro, Yadira Carrillo había envejecido ante los ojos del público, marcada por el agotamiento de defender lo indefendible cada semana. Juan Collado había logrado, gracias en parte a la presión mediática generada por su esposa, que se le otorgara finalmente el beneficio de la libertad condicional. El abogado ya no necesitaba que Yadira llorara ante las cámaras, ni que hablara de su precaria salud en los programas de espectáculos de la tarde. El escudo de acero que ella representó durante 1460 días ya no era útil para los planes de escape que el marido estaba por ejecutar. Yadira se encontraba exhausta y vacía, sin saber que el hombre al que salvó ya estaba buscando el siguiente reemplazo en su vida sentimental. En septiembre de 2023, Juan Collado obtuvo la libertad condicional tras años de reclusión, portando ahora un brazalete electrónico como único recordatorio de su proceso legal. Bajo el argumento de necesitar cirugías cardiovasculares de alta especialidad, el abogado estableció su nueva base de operaciones en la ciudad de Madrid. El abogado aprovechó esta distancia física para ejecutar su movimiento final dentro de un mapa de poder donde las personas son piezas reemplazables. Madrid no fue el refugio para la pareja que sufrió el encierro, sino el escenario donde el arquitecto del engaño decidió mostrar su verdadero rostro. La prensa internacional comenzó a documentar la presencia constante de una mujer de origen colombiano, considerablemente más joven, acompañando al abogado en los restaurantes más exclusivos del barrio de Salamanca. Juan Collado fue visto caminando con una seguridad que contradecía los diagnósticos de extrema gravedad que Yadira repetía cada semana frente al reclusorio norte. El abogado aplicó nuevamente su estrategia de desaparición silenciosa, dejando que su esposa se enterara de la ruptura a través de las mismas portadas de revistas que él antes manipulaba. La lealtad de 17 años de la actriz se convirtió en un activo inservible, una vez que el hombre del poder recuperó su estatus y su libertad de movimiento. Yadira comprendió que su papel de salvadora había terminado en el momento exacto en que Juan pisó suelo europeo. El abogado no necesitó un adiós hablado, simplemente permitió que el vacío y la distancia geográfica liquidaran su compromiso matrimonial de forma definitiva. En julio de 2025, Leticia Calderón aterrizó en Madrid acompañada de sus hijos Luciano y Carlo,
para un encuentro que pocos habrían imaginado años atrás. La actriz no llegó con reclamos, ni con el peso del rencor acumulado desde aquella tarde de las muletas en la Ciudad de México. El grupo se reunió en un restaurante de la capital española para celebrar un cumpleaños en lo que Leticia describió como un ambiente de paz y madurez familiar. Juan Collado se sentó a la mesa frente a la mujer, que alguna vez intentó anular mediante el aislamiento y el silencio. Las fotografías del encuentro mostraron a una Leticia serena, disfrutando de la compañía de sus hijos, sin la necesidad de mendigar atención. Este viaje familiar se convirtió en el espejo más doloroso para Yadira Carrillo, quien observaba desde la distancia cómo la mujer que ella reemplazó recuperaba un lugar basado en la dignidad. Leticia Calderón reveló tiempo después que su única petición durante la separación de 2007 fue que la dejaran criar a sus hijos en absoluta libertad. La actriz rechazó las mansiones en Acapulco, los departamentos de lujo en Miami y las pensiones millonarias que legalmente le correspondían por sus años de convivencia. Su prioridad fue conservar su paz mental y su autonomía profesional por encima de cualquier beneficio material que el abogado pudiera ofrecerle. Esta decisión estratégica le permitió mantener el control de su propia narrativa personal mientras Juan Collado se hundía en sus complejos laberintos legales. Leticia entendió que el dinero de Collado venía acompañado de cadenas invisibles que ella no estaba dispuesta a cargar nuevamente sobre sus hombros. Al renunciar a la fortuna, la actriz compró la libertad que hoy le permite sentarse a comer con su exmarido sin sentir subordinación. El público mexicano comenzó a llamar a Leticia Calderón la dama, no por su estatus económico, sino por la elegancia con la que manejó la traición más pública de la década. La actriz transformó el abandono en una oportunidad para consolidar su imagen de madre ejemplar y trabajadora incansable en los foros de Televisa. Mientras Yadira Carrillo se perdía en el papel de esposa abnegada, Leticia se ganaba el respeto de la audiencia interpretando personajes que demostraban su madurez actoral. Juan Collado falló en su intento de destruir emocionalmente a la madre de sus hijos porque ella nunca dejó que su identidad dependiera del apellido del abogado. La dignidad de Leticia actuó como una armadura que la protegió del escándalo mediático y de las maniobras de manipulación que Juan ejecutaba desde su despacho. El arquitecto del engaño descubrió que no podía comprar el silencio ni la voluntad de una mujer que aprendió a valerse por sí misma. El viaje a España incluyó detalles cotidianos que hirieron la percepción de Yadira Carrillo sobre su propio sacrificio de 17 años. En las redes sociales se vio a Carlos, el hijo menor, permitiendo que su padre le cortara el cabello durante una tarde tranquila de convivencia en Madrid. Estas imágenes de normalidad familiar contrastaban brutalmente con las declaraciones desesperadas que Yadira solía dar a la prensa desde las puertas del reclusorio. Leticia Calderón demostró que se podía mantener un vínculo con Juan, basado exclusivamente en el bienestar de los hijos, sin necesidad de sacrificios profesionales extremos. El espejo devolvía a Yadira la imagen de una vida desperdiciada, en una lealtad que no evitó que el abogado buscara una nueva pareja en el extranjero. La actriz de Esmeralda había ganado la batalla de la permanencia emocional simplemente por no haberse abandonado a sí misma en el camino. Juan Collado intentó durante años mantener a Leticia y a Yadira en un estado de confrontación constante mediante mentiras y bloqueos de comunicación. El abogado le decía a cada una lo que necesitaba oír para asegurar que nunca se unieran en su contra y revelaran sus tácticas de control. El encuentro en Madrid fue la prueba final de que el sistema de división de Juan había colapsado definitivamente ante la madurez de Leticia. La actriz se presentó en España como una amiga del hombre que alguna vez la lastimó, quitándole así el poder de seguir hiriéndola mediante la indiferencia. Juan ya no tenía hilos que mover en la vida de Leticia, lo que lo dejaba desarmado frente a una mujer que no le debía nada. Esta autonomía emocional es lo que Yadira Carrillo hoy intenta recuperar después de haberse fundido por completo en la sombra del abogado. La diferencia fundamental entre ambas actrices radica en la intención que pusieron detrás de sus pausas laborales a lo largo de las décadas.
Leticia Calderón se retiró temporalmente durante 8 años para dedicarse por completo a la crianza de Luciano y Carlo, por una elección personal libre. Ella nunca permitió que un hombre le dictara si debía o no trabajar, manteniendo siempre la puerta abierta para su regreso a las telenovelas. Yadira Carrillo, en cambio, abandonó su carrera porque Juan Collado le sugirió que actuar ya no era propio de su nivel social. La pausa de Leticia tuvo un propósito maternal claro y limitado, mientras que la de Yadira fue una renuncia sistemática a su propia voz profesional. Leticia regresó a trabajar con la misma fuerza de siempre, mientras que Yadira hoy debe enfrentarse a un mercado que apenas recuerda su nombre fuera de los escándalos. Mientras Leticia y sus hijos disfrutaban de la ciudad, el abogado ya compartía su nueva libertad con la joven mujer colombiana que mencionan los reportes de prensa. Yadira Carrillo se dio cuenta de que su papel de escudo humano ya no era necesario en el nuevo mapa de vida de Juan en Europa. El abogado utilizó la lealtad de Yadira como un recurso consumible, que simplemente desechó cuando ya no tuvo que enfrentar las cámaras mexicanas. La actriz de La Otra se encontró mirando un espejo vacío, donde antes estaba el proyecto de vida que ella creyó construir junto al marido. El éxito de Leticia en mantener una familia unida a pesar de todo resaltaba el fracaso absoluto del matrimonio de Yadira. Leticia construyó su casa actual con sus propios ahorros, demostrando a sus hijos que el trabajo honesto es la única fuente real de seguridad permanente. Luciano, su hijo mayor, incluso debutó como actor en una producción de Televisa en 2023, continuando el legado de su madre con orgullo. Este éxito familiar es el resultado de 18 años de integridad frente a un hombre que siempre prefirió la manipulación sobre la verdad. Yadira hoy intenta reconstruir esos mismos pilares sobre un terreno que ella misma permitió que Juan erosionara durante casi 2 décadas. La imagen de Leticia Calderón bromeando con la prensa sobre la nueva novia colombiana de su exmarido fue el golpe final de este proceso psicológico. Al sugerir que Juan debería llevar a su nueva pareja a su casa para conocerla, Leticia demostró que el abogado ya no ocupa ningún espacio de dolor en su corazón. Yadira Carrillo, en cambio, regresó a México esquivando las preguntas sobre su divorcio y negándose a pronunciar el nombre del hombre que todavía la afecta. El espejo muestra que Leticia sanó porque se enfrentó a la verdad, mientras que Yadira sigue atrapada en el laberinto de secretos que Juan diseñó para ella. El tiempo le dio la razón a Leticia Calderón en cada una de las advertencias que lanzó durante los años de mayor hostilidad mediática. Leticia salió de este ciclo destructivo con su carrera intacta, sus hijos educados y una paz que no depende de la aprobación de ningún marido. Yadira Carrillo hoy camina por los pasillos de Televisa intentando convencer al mundo de que su pausa de 17 años fue una elección satisfactoria y no una pérdida. El brillo en los ojos de Leticia en Madrid es el resultado de haber recuperado su propia identidad mucho antes de que el mundo se la arrebatara. La verdadera maldición no fue ser la otra, sino permitir que el arquitecto del engaño fuera el único dueño de su destino. En marzo de 2025, Yadira Carrillo cruzó nuevamente el umbral de los pasillos de Televisa San Ángel. Los reporteros se agolparon a su paso buscando una declaración sobre el hombre que la dejó en el olvido profesional tras años de encierro. Ella lucía una sonrisa que intentaba ocultar el peso de casi 2 décadas de ausencia frente a los reflectores nacionales. Ya no vestía para las cenas de la alta sociedad, sino para enfrentar el lente de una cámara que la esperaba con mucha paciencia. Los foros de grabación se sintieron familiares a pesar del tiempo transcurrido en el aislamiento total de su residencia. Este regreso no fue una decisión planeada con calma, sino una necesidad urgente de rescatar su propio nombre del silencio mediático. La actriz aceptó el papel principal en la producción titulada Los hilos del destino, bajo la dirección de José Alberto Castro. El nombre del proyecto parece una respuesta directa de la realidad ante la vida que ella vivió bajo el mando de Juan Collado. Yadira declaró que se siente con una energía renovada y que la actuación es el refugio que siempre debió conservar para sí misma.
Sus palabras frente a la prensa evitan cualquier mención detallada al proceso de divorcio que todavía ocupa los titulares de los programas de chismes. El público la recibió con una mezcla de nostalgia y curiosidad, recordando a la mujer que brilló antes de convertirse en un activo de poder. El talento que Ernesto Alonso descubrió en ella hace décadas sigue vivo, esperando ser activado nuevamente en cada escena. Este nuevo capítulo representa el final de las cuerdas invisibles que el abogado utilizó para manejar la vida de su esposa por tanto tiempo. Yadira comprendió que su valor real no residía en la protección de un hombre influyente, sino en su propia capacidad de generar su propio camino. Al pisar el foro de grabación, la actriz recuperó el mando de su propia agenda y el respeto de sus antiguos compañeros de industria. El público se volcó en las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo, celebrando que la mujer finalmente eligió ser dueña de su tiempo. La sombra de Juan Collado se desvanece a medida que las luces del estudio se encienden para marcar el inicio de una historia diferente. Esta es la crónica de una mujer que se perdió en un matrimonio de control y decidió encontrarse a través del trabajo diario. El talento que Ernesto Alonso molió con disciplina sobrevivió a 17 años de desuso y abandono profesional sistemático. Yadira Carrillo hoy camina con una libertad que no se puede comprar con las cuentas bancarias que el gobierno de Andorra decidió congelar. Los hilos del pasado se cortaron definitivamente cuando ella decidió que su carrera era más importante que el orgullo de un marido ausente en Madrid. Leticia Calderón observa este regreso desde su propia estabilidad, sabiendo que el ciclo de dolor finalmente ha terminado para ambas mujeres de forma distinta. La actriz ya no es el escudo de nadie, sino la única dueña de su propio libreto en esta nueva etapa de madurez absoluta. Las decisiones tomadas en el otoño de 2007 y en la boda de 2012 definieron el presente de estas dos estrellas de la televisión. Escribe en los comentarios tu opinión sobre este círculo de lealtad y traición, que ha permanecido en la memoria de México por casi 20 años. Suscríbete ahora para recibir más crónicas sobre los personajes que habitaron los foros de grabación y los despachos del poder político nacional. Leticia Calderón continúa su camino en libertad, mientras Yadira Carrillo reconstruye su carrera ante el lente de una cámara que registra su nueva etapa de independencia.